Buenas, ¿cómo estamos? Bienvenidos a este nuevo año. Feliz año nuevo, felices fiestas. Pasó el 2025, llegó el 2026 con bendiciones, Dios guiando a cada uno de nosotros y qué lindo poder compartir esta nueva lección aquí en GIC Paraguay, Inverse en español. Estamos felices de poder comenzar un nuevo trimestre. Así que para eso quiero saludarle a mi compañero que siempre está conmigo, me acompaña aquí, mi tocayo, Jonathan. ¿Cómo estás, Jonathan? Tal? Feliz Oh, año nuevo. feliz año nuevo, pastor. Feliz año nuevo a la audiencia ahí también. Nuevamente por acá. Gracias por siempre estar invitándome y para poder repasar nuestra escuela sabática. El privilegio es nuestro de tenerte siempre aquí para poder realmente abrir la palabra de Dios y poder compartir todo lo que Él tiene para nosotros. Muy bien. Nuestra lección de este trimestre titula justamente Apologética, dice, el modelo del Areópago. Y es interesante porque con la primera lección, que justamente vamos a hacer el repaso de lo que estuvimos estudiando en toda esta semana, dice la primera lección con una pregunta: ¿por qué estudiar apologética? Interesante. ¿Qué será primeramente apologética? Para eso tenemos que comprender muchas cosas y tenemos que saber que justamente Jesús, ¿verdad? A ningún otro nombre de la historia se le ha asociado con tanta bondad, con tanta maldad y con tanta confusión muchas veces, ¿verdad? Las Así guerras, es. el ascenso y la caída de las naciones muchas veces hicieron de la historia de la humanidad algo muy repetitivo. Y es ahí justamente donde Dios muchas veces quiso ser juzgado, ¿verdad? Porque el mundo observa y debate, dicen esas conclusiones. Ahora justamente, Jonathan, en este magnífico estrado, ¿verdad? Que la humanidad ha llamado a declarar justamente en favor o en contra del acusado celestial, porque sabemos que estamos en una, ¿verdad? Guerra aquí en este mundo, en donde justamente el enemigo quiere acusar a Dios, a Jesús mismo, ¿verdad? Estamos aquí entrando en qué cosa? En la acción apologética. Para eso tenemos que saber que justamente la palabra apología, y esta palabra Usted- apología proviene de dónde? Del griego, ¿verdad? ¿Sí? La palabra griego apología se utilizaba en las cortes de los antepasados, justamente para buscar justicia. ¿Significa qué cosa? Viene la palabra apología, que es defender, o sea, ah, defender de una manera digna. Y eso es lo que sería, nosotros en esta semana vamos justamente a estudiar, ¿verdad, Jonathan? Vamos a hacer un repaso ahora general y estuvimos estudiando. ¿Es así? sería, sería más o menos entonces algo más allá de una creencia, sino con fundamento, Claro. ¿no? Así mismo. Justamente en Primera de Pedro, capítulo 3 versículo 15 dice, manténgase siempre listo para defenderse. Y esa palabra defenderse utiliza la palabra apología, ¿verdad? Con mansedumbre y respeto ante aquello que le piden explicarle la esperanza que hay en ustedes. Entonces, de esa palabra justamente vamos a hablar en esta semana que estuvimos repasando la lección. Así que para poder empezar, ¿te parece, Jonathan, si hacemos una oración y pedimos ¿Sí? la dirección de Dios para comprender por qué estudiar apologética? Como decía el texto base y justamente el título de nuestra lección que empieza este nuevo comienzo de trimestre. Vamos a orar, ahí donde estamos. Oremos. Querido amantísimo Padre Señor, te alabamos por las maravillas que nos das de comenzar este nuevo trimestre tomado de tu mano, un nuevo año. Ahora en este momento pedimos tu dirección aquí con mi amigo Jonathan, Señor, que vamos a compartir tu palabra y comprender de lo que recién estuvimos viendo, Señor. Cómo estudiar y cómo justamente entender la apologética. Así que por favor, bendícenos y abre nuestras mentes y nuestros corazones. Todo esto te pedimos sin merecerlo, en nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Jonathan, justamente estábamos hablando que estábamos haciendo una introducción, ¿verdad? De qué es la
apologética. ¿Y qué es la apología justamente? Que viene la apologética, la palabra apología, ¿qué significa qué cosa? Defenderse. O sea, defender las creencias, ¿verdad? ¿De qué manera? De una manera correcta, respetuosamente, ¿verdad? Una defensa verbal. ¿Está bien? Entonces, la lección, justamente para poder comprender esta cosa de cómo defendernos o de cómo dar testimonio de manera correcta, nos habla sobre la historia de un rey, ¿verdad? Un rey que fue el más sabio de los reyes. ¿De qué rey estaríamos hablando de repente, Jonathan? Salomón. El rey Salomón, ¿verdad? Y la primera pregunta te quiero decir, Jonathan, y vamos a hablar un poquito, que nos habla justamente esta semana, dice, ¿por qué la reina de Saba quiso visitar al rey Salomón? ¿Verdad? Así es. Bueno, ahí para responder yo creo que deberíamos ir a la Biblia, ¿no? Ahí Sí, nosotros vamos. encontramos la respuesta en el capítulo 10 de Primera de Reyes. Ujú. Capítulo 10 de Primera de Reyes, versículo 1 ya nos dice directamente la respuesta. Y dice así, la reina de Saba oyó la fama de Salomón y su relación con el nombre del Señor y vino a probarlo con preguntas. Luego Mm, nosotros vemos que las preguntas y tal, qué fue lo que pasó, ¿no? Pero interesante porque llegó un momento en que la fama del rey Salomón llegó a muchos lugares, ¿no? A naciones sí, fuera de Israel. Era una fama de que era un rey sabio, como dijimos, con sí. mucha sabiduría. Entonces esta reina quiso comprobar eso si era cierto o no. Le entró la curiosidad, vamos a decir, ¿no? Y eso fue la que la motivó más bien, ¿no? A ir a ver si esas cosas realmente eran ciertas. Ujú. Así mismo, ¿verdad? Entonces, interesante, Jonathan, que cuando las personas ven que nuestro interés es genuino, es más probable que escuchen lo que tenemos para decir sobre Dios. Y eso fue lo que llamó la atención de Salomón, ¿verdad? Porque Salomón, con su sabiduría, su inteligencia, dice que justamente la fama que él había alcanzado fue justamente por honra de quién, por honra de Jehová, dice, ¿verdad? Tu versión decía por honra de Dios, ¿verdad? Imagínate. Entonces, la reina de Saba quiso comprobar eso. Ahora, nosotros como cristianos también tendríamos que, justamente, ¿cómo está nuestra fama? A veces parece como que a los cristianos le dicen, no, los cristianos son los peores. ¿Escuchaste a eso? Sí, ¿Sí? Ahora, sí, varias veces. justamente Jonathan, ahí estaba diciendo por qué justamente la reina quiso visitar al rey Salomón. Ahora otra pregunta. ¿Qué principio nosotros podemos aprender de lo que Salomón utilizó para poder tratar a las personas que hacen preguntas difíciles? ¿Qué principio él utilizó para poder atrapar? Bueno, interesante porque en la misma lección encontramos cuatro formas, ¿no? De poder hacerlo. Y ahí nosotros vemos que la primera forma decía construir relaciones, o sea, Ujú. hacer amistad, ¿no? Luego Claro. nos dice entender de dónde viene la otra persona, o sea, adaptarnos a su realidad. Y la tercera Ujú. es llegar tanto a la mente como al corazón. Hay un dicho que no, es muy conocido y es muy cierto que es no dejarse llevar por los sentimientos, ¿verdad? Pero eso no Ujú. quiere decir que vos no tengas que sentir nada. Los sentimientos hacen parte del ser humano y es aparte muy importante también. Por eso es que Ujú. hay que llegar tanto a la mente como en el corazón. Y el Sí. cuarto es mostrar la belleza de Dios. Ujú. Interesante porque estos cuatro métodos encontramos que son el método de Cristo, el método Así que mismo. Jesús utilizó, porque Jesús se amistaba con las personas, adaptaba sus parábolas, historias a la realidad de la gente y no solo llegaba a la mente, sino al corazón de las personas. Y por último decía, sígueme. O sea, ese es el método que nosotros debemos utilizar siempre también. Cuando una Mm. persona nos pregunta, siente curiosidad,
No es simplemente responderle, darle la respuesta y ya, sino hacer amistad con la persona, adaptarte a su realidad y llegar tanto a la mente como al corazón y luego de eso, voy a decirle para que siga a quién, a Dios. Cristo. Ese Ujú. debería ser nuestro método. Así mismo, Jonathan. Justamente, mira, Jonathan, el amor puede incluir palabras, pero debe ir mucho más allá. O sea, a veces como cristianos de repente podemos saber mucho, pero si no demostramos eso en actos, no sirve de nada, ¿verdad? Entonces, la apologética más eficaz trasciende las palabras y los argumentos. Entonces, la apologética de cómo defender, de cómo hablar de Cristo, empieza como vos estabas diciendo, con el método de Cristo. Primero que teníamos Así, que hacer, Jonathan, hacer ¿qué amistad. cosa? Amistad. Acercarnos como que uno le quiere hacer el bien, ¿verdad? Así Así, hacía Cristo, ¿verdad? Después, ¿qué le demostraba a Cristo? Le demostraba simpatía, dice. Después recién atendía sus necesidades y por último se ganaba su confianza. O sea, así, es un trayecto para poder realmente hablar y mostrar el amor de Dios de la mejor manera. No es solamente de palabras, sino también es así, con actos, ¿verdad? Ahora, por así. último, Jonathan, ¿qué oportunidades te está dando Dios de repente para encontrarte con personas que tienen preguntas difíciles? ¿Será que hay eso hoy en día? ¿Encontraríamos? Y realmente vivimos en una actualidad, en una generación donde la gente está deseosa de escuchar la palabra de Dios. Gente que quiere saber más de Dios, pero lastimosamente hay tantas ramas, tantas religiones que a veces confunde, ¿no? Pero nosotros como pueblo de Dios deberíamos estar preparados para eso, ¿no? Preparados, ¿por qué? Porque, como dijimos, hay tanta gente que quiere saber, pero pasa que tantas creencias, tantas formas que son al final eh, creencias propias, no de la Ujú. Biblia, no con fundamentos. Y nosotros que tenemos la verdad, deberíamos estar preparados porque hoy en día hay gente que te va también a debatir en una forma de decir, ¿no? Y si vos no sabes cómo responder con sabiduría, como vimos los métodos, lastimosamente no vamos a poder hacer nada. Es por eso que es Ujú. importante estar preparado. Estas lecciones nos sirven para preparación, para poder nosotros contar, para poder nosotros responder a esas preguntas que tanto hay hoy en día. Así mismo, Jonathan. Entonces, realmente la apologética es importante. Y justamente la lección trataba sobre por qué estudiar apologética. Y es lo que vos estás diciendo. Justamente para poder llegar a las personas, pero llegarles de una manera genuina, sería la palabra. ¿Es así? Saber defender la palabra de Dios. Realmente ahora en un mundo estamos en un mundo en el cual el enemigo quiere decir que Jesús es el que está errado, ¿verdad? Mm. Pero hay un juicio y ese juicio está demostrando que Jesús tiene, ¿qué cosa? La última palabra. Él vino a demostrar. ¿Cómo vino? Él vino en un lugar de riquezas. No, vino en un pesebre a nacer, justamente estábamos recordando eso ahora, ¿en qué? En Navidad, ¿verdad? No es Navidad. la fecha correcta que él nació, pero era un momento de recordar. Ahora, Así es. imagínate ahora cómo debemos aprender a responder todo este trimestre. Vamos a tener la manera eficaz de poder, ¿qué cosa? Aprender a cómo defender la palabra de Dios. La palabra de Dios se defiende solo, pero ahora, ¿cómo yo tengo que hacerlo? Dios nos va a mostrar a través de todo este trimestre. Así que, Jonathan, ¿algún llamado final o algo que quieras agregar de repente para hablarle a los jóvenes, a las personas que lo están mirando, para poder cerrar Sí. este primer capítulo de este trimestre? No, y nuevamente eh, dar el consejo de poder estudiar, es poder estudiar bien, tener los fundamentos bíblicos, porque de eso se trata la apologética, ¿no? De no solamente una creencia, sino con fundamentos, con algo reales, porque como dijimos, hoy en día hay mucha gente que te va a cuestionar, va a querer debatir y van a tener sus propios fundamentos. Pero si vos estás basado en la Biblia, no hay quien que te pueda refutar eso. ¿Por qué? Porque está en la palabra de Dios.
y porque también se ve en el día a día. Entonces, aconsejar solamente eso, estudiar y vivir, obviamente, la parte más Amén. importante, ¿no? Entonces, Amén, eso amén. sería mi consejo para los jóvenes ahí. Excelente. Entonces, nos dirigís con una oración final, Jonathan, para poder agradecer a Dios por todo lo que hemos aprendido en este momento. Oramos. Querido Dios que estás en los cielos, Señor, damos gracias porque estamos empezando, Señor, una nueva etapa, un nuevo año, un nuevo trimestre en la escuela sabática y queremos, Señor, seguir aprendiendo contigo siempre para que podamos, Señor, responder y calmar las dudas de la gente, Señor, que está ahí curiosa, queriendo saber más de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, para que tengamos sabiduría, inteligencia, así como se lo diste a Salomón, dánoslo también a nosotros, Señor, para poder siempre responder con la verdad, tener esa paciencia, hacer amistad, tener ese relacionamiento, adaptarnos a la realidad de la gente, Señor. También, Señor, llegar no solamente a la mente, sino en el corazón. Y por último, Señor, llevarles y mostrarles tu belleza. Pedimos, Señor, esto, no porque lo merezcamos, sino en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor, amén. Qué lindo, Jonathan. Muchas gracias. Qué lindo poder empezar este año 2026 de la mejor manera, que es estudiando su palabra, la palabra de Dios. Así que les animo a poder seguir estudiando, que nos volvamos a encontrar aquí en GIC Paraguay Inverse en español. Sigamos estudiando juntos la lección y así poder Amén. irnos juntos rumbo a la patria celestial. Bendiciones, Jonathan. Muchas gracias por todo. Saludos para Chao, cada uno de chao. ustedes. Que Dios les bendiga. Nos vemos. Chao, chao.